Olá, buenas tardes. Meu nome é Luciana Gama Muniz, eu sou diretora de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um debate do Núcleo América do Sul do SEBRE. É um prazer receber aqui essas 4 especialistas para falar um pouco sobre os desafios do México em meio à crise da Covid. E eu gostaria de convidar o professor Feliciano Guimarães, que é pesquisador do nosso Núcleo de América do Sul e professor da Universidade de São Paulo. Feliciano vai apresentar as nossas convidadas de hoje e vai moderar a nossa conversa. Por favor, Feliciano, a palavra está com você. Obrigado, Luciana. Sejam bem-vindos todos, estimadas professoras, estimados colegas y participantes. Yo voy a hablar en español. Entonces, tenemos aquí hoy 3 ponentes en este taller, cuyo título es Los desafíos de México en medio de la crisis del COVID-19. Y yo seré el moderador. Primeramente, nosotros tenemos profesora María Fernanda Somoano, que hablará sobre los desafíos políticos de la democracia mexicana, especialmente bajo la crisis de la COVID-19. Profesora Somoano tiene doctorado en ciencia política por la Universidad de Iowa y actualmente es profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene como tema de investigación la política comparada en América Latina. Nosotros tenemos también la profesora doctora Laurie N. Jiménez Fibi, que hablará sobre las políticas del gobierno federal mexicano en el enfrentamiento de la pandemia. Profesora Jiménez Fibi es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM en México. Y por fin la profesora doctora Ana Covarrubias, que hablará sobre las relaciones entre México y el mundo en la administración de AMLO, y especialmente su participación en la diplomacia de las vacunas. Profesora Covarrubias tiene doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y también es profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Sean muy bienvenidos acá en SEBRE en este taller sobre la pandemia en México. Tras la primera ronda de presentaciones de unos 15 minutos para cada ponente, prontamente seguiremos a las cuestiones de los participantes. La duración total del evento será de aproximadamente 1 hora y media. Y para empezar el trabajo, yo tengo una pregunta general para las 3 profesoras y ahí puede empezar a su presentación. ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas que se alinearon a favor y contra el gobierno durante la pandemia en México? ¿Y cuál es la implicación de este apoyo para el éxito o fracaso del gobierno de AMLO en la lucha contra la pandemia? Entonces, profesora María Fernanda Somoano, tú tienes 15 minutos. Muchas gracias por aceptar la invitación de SEBRE. Es un placer tener ustedes aquí con nosotros. Por favor. Gracias. Pues muchas gracias. Agradezco mucho a los organizadores de este webinar por la invitación a debatir sobre pues, los desafíos, en mi caso, los desafíos políticos de la democracia mexicana en medio de la pandemia. Básicamente, digamos, el argumento que voy a tratar de plantear aquí frente a ustedes es la idea de que la pandemia en México, pues como básicamente en cualquiera de los países en los que pegó, digamos, ha tenido consecuencias muy importantes en distintos ámbitos, salud pública evidentemente, económico, político, social, y digamos en donde me quiero centrar, voy a hablar un poquito de los efectos que ha tenido sobre la economía, pero me voy a centrar, como el título de mi presentación lo dice, en cómo la situación de emergencia ha sido un escenario favorable para que se dé una recentralización y concentración del poder presidencial. Voy a tratar de explicar, digamos, algunas de estas cosas. Simplemente me gustaría decir que algunas de las ideas que voy a presentarles ahora son parte de una cosa que estoy trabajando con mi colega Germán Petersen. Básicamente, si tuviera yo que resumir en una sola frase cuál es el desafío más grande de la democracia mexicana ahora,
yo diría que es el de resistir a los embates del presidente y de la mayoría de su partido en el Congreso. Bueno, como en todo el mundo, en México el 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. México, segunda economía más grande de América Latina, solo detrás de Brasil, ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en términos de número de muertes confirmadas. Pero además de muerte, la pandemia y el manejo gubernamental de esta han tenido importantes consecuencias, no solo, como decía yo, de salud pública, sino también económicas, sociales y políticas. La pandemia llegó a México cuando la economía del país ya llevaba una tendencia decreciente de 5 trimestres seguidos debido a la desaceleración de la inversión y del consumo privado, así como por la incertidumbre de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalmente se firmó, el llamado TEMEC. La crisis de COVID aceleró esta tendencia a la baja, lo que resultó en el peor decrecimiento económico desde la crisis del 1929, que fue un decrecimiento de menos 8% anual. La pandemia además ha tenido un impacto muy fuerte sobre el mercado laboral. Entre abril y mayo del 20, 12.5 millones de personas se quedaron sin empleo, esas son cifras oficiales, muy probablemente la cifra es mayor, lo que colocó la cifra de desempleo en 4.5%. El efecto hizo que la población económicamente activa decreciera del 60.5% en febrero a 47.5% en abril. Hacia finales del año se dio una pequeña recuperación que produjo la reinserción de 12.2 millones de personas al mercado laboral, pero sin embargo, la gran mayoría de estas entraron en el mercado informal. Bueno, mientras la mayoría de los países latinoamericanos incrementaron su deuda pública como medida anticíclica para responder a los estragos de la pandemia, el gobierno mexicano optó por otro camino. De acuerdo a distintas cifras, los paquetes económicos en países como Argentina, Chile, Perú y creo que también Brasil se encuentran en rangos del 5 al 10% de su PIB. En contraste, en México el estímulo económico fue de solo el 3% del PIB. Aunque esta medida ha sido muy cuestionada por distintos sectores, el presidente López Obrador ha argumentado vehementemente que su gobierno no se va a endeudar para estimular la economía y que se va a concentrar en reasignar recursos y tomar medidas de austeridad y ahorro de recursos públicos. Bueno, más allá de las consecuencias económicas de la pandemia, esta está teniendo impacto, digamos, en el ámbito político y en el ámbito social. Yo me voy a centrar en el político. Primero, debido a nuestro sistema federal, los conflictos entre distintos niveles de gobierno por las diversas respuestas a la pandemia no se hicieron esperar. Como ya sabemos, la respuesta del gobierno de López Obrador a la pandemia ha sido muy cuestionada desde el modelo Centinela, que yo supongo que esto lo va a explicar Laurian, hasta la falta de pruebas, la minimización del impacto potencial que la crisis sanitaria tendría en la economía, la falta de recomendación de uso de cubrebocas, en fin, todas estas cosas nos han llevado a estar clasificado como uno de los países que ha manejado peor la pandemia, con una cifra oficial de muertes que al día de hoy son de 220,000 y que, bueno, expertos han estimado que seguramente llega al 500,000. Baste decir que hasta la fecha el presidente sigue o prácticamente sin utilizar un cubrebocas, incluso cuando aceptó que se había contagiado del virus. Bueno, todo esto, aunado a las medidas insuficientes y erráticas para paliar los costos económicos de la pandemia, ha generado voces muy críticas, especialmente en el nivel subnacional, es decir, en las entidades federativas. Un poco para contextualizar este punto, sí me gustaría decir que, otra vez, debido a que la protección de la salud pública en México es una responsabilidad compartida entre el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, pues básicamente durante los primeros meses de la pandemia, en muchos casos los gobiernos subnacionales actuaron, digamos, de manera más rápida incluso que lo que hizo, digamos, el gobierno federal.
más o menos en 10 de los 32 estados mexicanos, cerraron escuelas, bares, restaurantes, museos, playas, antes de que el gobierno federal, digamos, propusiera esto como una medida para evitar el contagio. Esto, digamos, se debe a dos razones principalmente. Por un lado, el sistema federal en México es muy centralizado, interesantemente, y entonces, debido a esto, los estados son altamente dependientes del gobierno federal, sobre todo en términos de recursos. Sin embargo, ante la falta de líneas claras de parte del gobierno federal para manejar la pandemia, los gobiernos estatales lo que hicieron fue responder de manera diferenciada. Y entonces, por un lado, los estados ricos, ¿no?, tuvieron mayor capacidad para proteger a sus poblaciones, mientras que los estados más pobres, pues digamos que tuvieron mucho menos posibilidad de proteger a su población. Segundo, el sistema de salud está muy fragmentado. Entonces, hay distintos subsistemas especializados que proveen seguridad social para distintos sectores. Por un lado, trabajadores formales, por otro lado, burócratas, trabajadores petroleros, fuerzas armadas, en fin, hay ahí, digamos, una fragmentación importante. Y además, desde principios del 2020, por lo menos en el papel, una cosa creada por el gobierno de López Obrador llamada INSABI, que es el Instituto para la Salud y el Bienestar, supuestamente iba a ofrecer cobertura de ciertas medicinas y tratamientos para algunas enfermedades. Sin embargo, este INSABI en realidad está trabajando y operando sin reglas de operación formal y sin suficientes recursos para cubrir esas tareas. Bueno, además de esto, 10 gobernadores, de nuevo, de los 32 estados, digamos, otra vez, en protesta por la respuesta lenta de la federación, decide formar una alianza llamada Alianza Federalista, que además de acusar al presidente de haber, digamos, tomado medidas de manera muy lenta, han amenazado con salirse del pacto federal, del pacto fiscal, que básicamente es el que concentra los fondos por parte de la federación y luego reparte a los estados. Entonces, ahí, digamos, ya hay una tensión importante entre distintos niveles de gobierno. Ahora, más allá de la pandemia y sus consecuencias directas, digamos, que serían estas, en el ámbito político se están dando cambios muy importantes e interesantes. Por un lado, el intento, y este es un poco también mi argumento, de que Morena Morena es el partido del presidente y es un partido que está tratando de reconstruir un régimen de partido dominante, digamos, ahora liderado por Morena, insisto, que es el partido del presidente. La explicación más sencilla que Morena ha crecido, Morena se funda en el 2014 y al día de hoy ha crecido de manera muy impresionante, ¿no? En el 2018, pues ganó 53.2% de los votos y con eso, pues ganó mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado. Interesantemente, si uno analiza de dónde viene este crecimiento de Morena y uno ve, digamos, quiénes son los partidos que perdieron para dar esos votos a Morena, el que más perdió fue el PRI. Es decir, la base sobre la que se está construyendo Morena es la base electoral del PRI. Otro, digamos, asunto interesante, creo yo, es el hecho de que Morena, aun cuando está ganando mucha fuerza electoral, en términos de votos y de número digamos, de miembros, institucionalmente es un partido muy débil. Y esto se debe, creo yo, por un lado, a las facciones. Morena viene, digamos, de un movimiento social y de diferentes, digamos, fracciones de partidos que se han ido, digamos, desmembrando. Y por un lado, entonces, tiene este asunto de la, digamos, debilidad institucional por estas facciones internas, pero además porque el papel del propio presidente, ¿no?, ha jugado en contra de Morena. El presidente pareciera que no quiere, digamos, que el partido gane fuerza, ¿no?, más allá de su liderazgo carismático. Bueno, además de eso, y me voy apurando porque se me acaba el tiempo, además, digamos, de un sistema de partidos que yo veo profundamente debilitado, en donde Morena encabeza, digamos,
pues como el partido dominante, pero al mismo tiempo, repito, institucionalmente débil, tenemos una oposición completamente desdibujada que se está intentando reponer, digamos, a sus grandes pérdidas electorales del 2018. Todo este escenario, pues, se ha prestado, repito, a que el presidente y el Ejecutivo Federal en general están concentrando una cantidad de poder que a mí me parece un poco peligrosa, o por no decir muy peligrosa. Y aquí voy a ponerles algunos ejemplos. Uno es, digamos, los enfrentamientos que ha tenido el presidente primero con organizaciones de la sociedad civil, a quienes, digamos, casi diario tacha de corruptas, ineficientes, que, digamos, que defienden intereses de otros gobiernos o de gente adversa a su gobierno. Ese sería uno. Dos, sus enfrentamientos con los organismos autónomos, que es, digamos, una de las cosas que también preocupa mucho y que tiene que ver con todos estos organismos como son el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, ¿no? A los que básicamente también acusa de ineficientes, corruptos, en fin. Otros órganos, digamos, autónomos ha tenido también digamos, enfrentamientos con el Banco de México, en fin, con una serie de organismos que tienen cierta independencia, que no dependen directamente digamos, del gabinete o de la burocracia de presidencia, y que de alguna manera, pues se vuelven, o por lo menos él los percibe como obstáculos para gobernar por decreto, diría yo. Y bueno, prácticamente para cerrar, otro actor que pues cada vez, bueno, sí, digamos, otro actor es la prensa y los medios de comunicación, que también, digamos, ha tenido varios enfrentamientos con ellos. Simplemente les leo una frase que creo que basta para ejemplificar su posición frente a estos. Hace unos días dijo: los medios de información en México pasan por un momento de oscuridad porque se tiene la prensa más lamentable, injusta, tendenciosa, golpeadora y defensora de los grupos corruptos, con honrosas excepciones. Bueno, esa es la opinión que tiene el presidente de la prensa en general y de los medios de comunicación. Y finalmente, el último actor que también, digamos, con el que también ha tenido algunos enfrentamientos, quizá esos menos fuertes, pero que al final también preocupan, es la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, que, digamos, al menos en 2 de los últimos 3 nombramientos que se han hecho de los magistrados de la Suprema Corte, pues han sido nombramientos muy cuestionados y muy criticados porque, digamos, las ternas que ha propuesto el presidente, que luego tienen que ser aprobadas por el Senado, son ternas que han estado, pues, básicamente compuestas por gente que sí se percibe muy cercana al presidente y que no necesariamente serían, digamos, los perfiles, pues, más idóneos en términos técnicos, digamos. Cierro básicamente con una pregunta, que es, pues, regresar a lo que planteé al principio. ¿Se puede hablar de una recentralización del poder presidencial? Yo diría que sí. Yo creo que sin embargo, algunas de las instituciones a las que ha estado atacando continuamente sí se han logrado resistir o han resistido, digamos, a los embates que se les asesta desde la presidencia. Pero creo que la respuesta, ¿no?, más correcta, ¿no?, se va a poder dar después de la elección del 6 de junio, que es prácticamente en unas 2 semanas, y ahí veremos qué es lo que sucede si se recompone la Cámara. Hay que decir que es una elección muy grande, se va a restituir, digamos, todo el Congreso, el Senado no, pero el Congreso por completo, son 500 diputados y habrá que ver si Morena vuelve a ganar mayoría absoluta o incluso calificada. Las encuestas parece ser que dicen que calificada no, pero absoluta, quién sabe. Y creo que eso va a ser lo que va a marcar los siguientes 3 años que le quedan al presidente, ¿no? Cómo se recompone la Cámara o el Congreso. Muchas gracias.
No se escucha, Feliciano. Feliciano, você está sem áudio. Muchas gracias, perdóname. Muchas gracias, profesora Fernanda. Muy buena explicación, muy interesante. Ahora yo paso la palabra a profesora Lori-Ann Jiménez Fide. Profesora, tú tienes 15 minutos para hablar. Muchas gracias por aceptar la invitación del CEBRE. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en este foro con ustedes. Tengo mi corazón en Brasil, un pedazo de mi corazón en Brasil, muchos amigos y gente muy querida para mí está allá en Brasil, en Río y en Sao Paulo. Así que un placer escucharlos hablar portugués, que está cerca de mí siempre. En fin, muchas gracias pues por la invitación y comienzo hablando la parte que a mí me toca tratar sobre esto, sobre las estrategias del gobierno federal de México para enfrentar la pandemia. Para empezar sobre este tema, creo que es necesario primero asentar dónde está México con relación a la pandemia. Y es importante señalar que México encabeza la lista de los países que han dado el peor manejo de la pandemia a nivel mundial. Esto junto con Estados Unidos, por lo menos cuando estuvo Estados Unidos encabezado por Donald Trump, Brasil y la India. Son los 4 países, estos 3 más México, son los 4 países que han tenido el peor manejo de la pandemia a nivel global. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando esta historia se termine de contar, es decir, la historia de la pandemia se termine de contar, habrá únicamente un indicador, una variable que permita determinar cuáles fueron los gobiernos o las autoridades, los países que establecieron estrategias exitosas, si algún país tiene este caso, y estrategias fallidas, fracasadas. Y la variable es cuánta gente se murió, dependiendo de la estrategia que en ese sitio se sentó. En ese sentido, México hoy encabeza en el 4º sitio con las cifras oficiales, el número total de muertes, con 221.629 defunciones. Pero tenemos algunas estimaciones que son realmente, esta cifra ya es atroz, es decir, solamente hay 4 países de los más de 230 que reportan datos de COVID a nivel internacional. Solo hay 4 países que rebasan 200,000 defunciones. México es uno de ellos, como ya lo dije. Ahora, las cifras de exceso de mortalidad en México están hablando de que al día de ayer se tenían 494,705 fallecimientos por COVID-19, considerando ya el exceso de mortalidad. Otras estimaciones, la Universidad de Washington la semana pasada hizo una estimación en donde dice que si bien la estimación de la Universidad de Washington puede estar un poco inflada, sobreestimada, la Universidad de Washington está calculando 617,000 defunciones. Esto quiere decir que en las cifras reales México está quizá entre Estados Unidos y Brasil en términos de muertes. Ahora que entramos en la era también de la vacunación, este va a ser otro parámetro que permita determinar qué tan efectiva ha sido la estrategia en cada sitio. En términos de vacunación, además, pues de las muertes, que es sobre todas las variantes la más importante, trascendente e indicativa de la estrategia que en cada sitio se ha llevado. La vacunación en México, hoy por hoy existe solamente el 9.4% de la población mexicana tiene esquemas completos de vacunación. El 5.2% tiene esquemas a medias, vamos a decir una sola dosis en esquemas de 2 dosis de vacunación. Esto es menos de lo que ha vacunado Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, inclusive Trinidad y Tobago, ¿no? Y muchos países alrededor del mundo, la mayor parte de los países europeos, y algunos países en Asia, en fin. Ahora, para hablar de la estrategia del gobierno mexicano, del gobierno federal de México para enfrentar la pandemia, debemos señalar antes que nada que esta ha sido una estrategia fallida.
ha sido una estrategia fallida y hay que tratar de entender por qué. Las políticas que se han seguido de salud pública con relación al control de la pandemia creo que se pueden resumir en tres grandes grupos. La política es una política de reacción y nunca de acción. Es decir, que ha sido una política de salud pública que se ha ido reaccionando, a veces incluso improvisando, conforme los problemas y las circunstancias se han ido presentando. Pero nunca ha sido una estrategia de acción, es decir, una estrategia en la que se ha pretendido anticipar los problemas y resolverlos, es decir, anticiparlos e implementando acciones para evitarlos y prevenirlos. Esto durante la pandemia ha sido uno de los problemas más graves de países que han hecho esto mismo. Es decir, con este tipo de eventos epidémicos de naturaleza infecciosa, de transmisión entre seres humanos, la acción es lo más importante que se puede hacer para detener el evento. Es decir, hay que ir siempre un paso adelante de la catástrofe, un paso adelante del problema y del caos, no reaccionar ante él. México ha tenido esto, la estrategia de reacción. Entonces, dentro de esto, desde luego, México, en lugar de optar por una estrategia de prevención, seguimiento de casos y atención temprana de los pacientes que tienen COVID, se ha enfocado en dejar a la población infectar, es decir, no se ha procurado detener la propagación de la infección. Y entonces se ha apostado a que se puede, mediante la reconversión hospitalaria, atender a nivel hospitalario a quienes se enfermen. Esto, evidentemente, hemos visto que no ha funcionado. Si bien México no ha tenido los escenarios que se vieron en sitios que al inicio de la pandemia, como Italia y España, en donde se veían desbordados los hospitales y se entraba en un escenario de medicina de guerra, vamos a decir. En México esto ocurrió únicamente en la Ciudad de México en diciembre del año pasado y enero de este año, que es cuando tuvimos el pico más alto de contagios. Pero no se han visto esas escenas catastróficas, pero la gente ha seguido esas extremas escenas dramáticas, pero la gente ha seguido muriendo en un ritmo muy elevado. Y la razón es porque se han dado los mensajes equivocados a la población, en donde la gente ha llegado demasiado tarde a la atención hospitalaria. El gobierno ha hecho esto de forma casi intencional para mantener la ocupación hospitalaria, para mantener la disponibilidad de los hospitales. Y esto ha llevado a mucha gente a morir. Entonces, esta estrategia con una enfermedad como COVID-19, la solución es la prevención y la atención temprana. Se debe prevenir y detener la dispersión del virus. Países que han tenido mucho éxito en el control de la pandemia, como Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Taiwán, Tailandia y otros países, Corea del Sur, incluso China, ¿verdad?, que han tenido mucho éxito. Este ha sido la clave del éxito. El éxito ha venido de enfocar todos los esfuerzos hacia detener la propagación de los contagios, no dar atención a los enfermos cuando ya están graves. En COVID-19, los enfermos graves, en una proporción pequeña, siempre será una proporción pequeña la que se pueda salvar. Entonces, la política ha sido de reacción y no de acciones tempranas. Segundo, ha sido una política de salud pública populista. Es decir, esto como es el propio régimen que hoy está al frente del gobierno de México, la política de salud pública para enfrentar la pandemia ha sido también, ha estado caracterizada por este mismo
es esta misma tendencia populista en donde se ha manejado el discurso político demagógico, a menudo falsamente triunfalista, ¿verdad? Es decir, se ha procurado en el discurso minimizar la gravedad y la magnitud de la crisis, desestimar los riesgos que tiene la población o a los que está sujeta la población y construir realidades alternas en donde se da a entender a la población que todo marcha bien, que todo ha estado muy previsto ya, que el gobierno tiene todo previsto y que hay muy poco riesgo que la población corre. Si la gente ha leído algo de lo que nuestro presidente ha hablado durante todo este tiempo, es decir, aquí en México desde mayo del año pasado, el presidente decía que habíamos domado la pandemia, que la pandemia estaba bajo control en México. Desde entonces han muerto más de cerca de 500,000 de personas. Entonces, esto se ha hecho la minimización del problema. Todo con el fin de cuidar la imagen, desde luego, del presidente de la República y de quienes están encargados de la gestión de la pandemia en el país. Es decir, el doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud, y el doctor Alcocer, que es el secretario de Salud, más no ha tenido una participación activa en el control o las decisiones que se han tomado para controlar la pandemia. Entonces, cuidar de la imagen y la retórica demagógica ha llevado a mucha gente a descuidarse, a pensar que el problema es menos grave de lo que es. Esto inicialmente se trataba de justificar, diciendo que se quería evitar el pánico. Casi un año y medio después de iniciar la pandemia, esta no puede más ser una justificación, porque ha conducido a las personas a ser displicentes, es decir, ha conducido a la displicencia, al descuido de las personas, y esto ha llevado a muchos contagios. Por último, cierro diciendo que la política de salud que ha sido parte de la estrategia del Gobierno Federal de México ha sido una política notablemente anticientífica. Es decir, se ha basado en gran medida en la conveniencia de los políticos o de los que están en la posición de toma de decisiones y no en las evidencias tanto científicas como las evidencias que que la autoridad misma genera durante el desarrollo de la pandemia. Para entender esto, hay que dar varios ejemplos. Uno, los datos que la Secretaría de Salud de México genera son datos muy deficientes, datos de muy mala calidad, que muchas veces tienen rezagos de semanas, 4, 6 semanas o más. Estos rezagos, esto es algo que de tener la intención, el gobierno, de llevar a cabo una estrategia basada en evidencias, una estrategia en donde los datos dictaran las acciones a seguir, se hubiera corregido, pero esta nunca ha sido la intención, de tal suerte que se ha dejado que los datos continúen siendo tan deficientes porque no se tiene la intención de basar las acciones en ellos. Esa es una. Las medidas anticientíficas han predominado también desde la falta de pruebas diagnósticas, que siempre en México se ha dicho que no hay evidencias de que eso sirva de algo. Eso ha llevado a más de 500,000 de mexicanos a morir. Esto contra todas las evidencias. Hoy, con la propagación de las nuevas variantes del virus, igual México hace muy poca secuenciación, queriendo decir que no sabemos qué variantes están en nuestro territorio. Sabemos qué variantes, pero no sabemos cuál es su prevalencia, localización y dónde se están reproduciendo o dispersando de forma activa. Esto impide tomar acciones. México siempre ha sesgado el muestreo de pacientes diagnósticos COVID hacia las poblaciones únicamente sintomáticas. Este ha sido uno de los errores más importantes que se han tomado. Es decir, que México ha ido a ciegas, omitiendo, ignorando el 70% de los contagios
que se dan en las poblaciones asintomáticas. A ciegas no había manera, no hay manera de controlar el problema si no se conoce la magnitud y la localización de él. Entonces, se ha ido, claro, para todo esto no era necesario inventar el hilo negro o el agua tibia. Es decir, estas son acciones que ya se sabía que se tenían que tomar desde siempre, acciones epidemiológicas básicas para las cuales hay un sustento científico importante y México no las ha seguido. Entonces, y hoy también México sigue sin una estrategia para controlar la transmisión aérea del virus. Todo esto, aunado a, como ya dijo la doctora Fernanda, siempre se ha hecho la negación del uso del cubrebocas, de la transmisión asintomática del virus, etc. Entonces, para resumir y finalizar, las estrategias que México, la estrategia global que México ha seguido para control de la pandemia, sin duda es una estrategia que ha fracasado. Ha dejado a 500,000 o más de muertos y aquí este problema no se ha terminado ni está cerca de terminarse. Y esto es debido a que se adoptaron políticas de salud pública de reacción populistas y anticientíficas. De esto se tendrá que aprender en un futuro para que no se repita bajo condiciones similares. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lorian. Muy buena explanación. Es impresionante la similaridad de Brasil y México y la lucha con la pandemia. Ahora yo paso la palabra a la profesora Ana Covarrubias del Colegio de México. Profesora Ana, usted tiene 15 minutos para hablar. Muchas gracias por aceptar la invitación del CEBRE. Es un placer tener usted aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes desde la Ciudad de México y muchísimas gracias al CEBRI por esta invitación y un gran gusto, Feliciano, poder volver a verte. Entonces, bueno, de este panorama que nos han dado la profesora Somuano y la doctora Jiménez Fibi, a mí me toca la parte externa, ¿no? La parte de política exterior y me temo que el panorama no va a ser mucho mejor de lo que ya se ha hablado y desde luego pues está sumamente ligado con lo que pasa internamente, ¿no? No tenemos una política exterior, digamos, independiente de lo que ha sucedido en el país. Para entender la política exterior de México durante la pandemia, evidentemente, como en todos los países del mundo, pues la pandemia le da un tema adicional a la política exterior que de entrada no estaba planeada para tener una pandemia a la mitad del camino, ¿no? Para entenderla, creo yo que es muy importante irnos un poquito antes de la pandemia y ver de qué política exterior estábamos hablando, ¿no? Porque lo que vamos a tener ahora es una política exterior, pues no unitemática, gracias a la pandemia, pero casi, ¿no? Y esto era algo que esperábamos un poco, pero no quizá al nivel que lo estamos viendo ahora. Cuando gana el candidato López Obrador la presidencia con los datos que ya nos dio la profesora Somuano con este partido, movimiento tan importante, lo que esperábamos realmente era una política exterior, mucho en contraste con los 3 sexenios anteriores, una política exterior muy de bajo perfil. ¿Por qué? Porque era muy claro que a López Obrador, si hay un tema que no le interesaba y tampoco le interesa ahora, es el tema de la política exterior. Y él declaró que la mejor política exterior es la política interna. Entonces sí tenía una concepción muy, muy local de lo que es una política exterior y lo que reflejaba realmente era como muy poco interés por lo que sucedía en el mundo y por ver a un México en ese mundo, cómo insertar a México en ese mundo. Eso no lo vimos como candidato y eso no lo vimos como presidente electo ni en los primeros meses de su administración. Y lo que es también muy importante aquí es mencionar que también desde que era candidato lo que hace es retomar una narrativa de principios, que fue una narrativa que tuvo el viejo PRI hace muchos años, en el que, bueno, básicamente hay 2 principios clave
son 8, pero 2 son realmente los más importantes, que es la no intervención y la autodeterminación. Entonces, allí también veíamos este desinterés del presidente López Obrador de realmente tomar muchas de las causas internacionales o regionales, habrá que ver cómo nos hemos ido distanciando de la OEA, para, digamos, como motivaciones para su política exterior. Lo que hemos visto en la práctica, y esto también es muy importante para entender lo que sucede ahora con toda la cuestión de las vacunas y con toda la cuestión de la diplomacia COVID, por llamarlo de alguna manera, fue digamos, como dos vías de la política exterior. Por un lado, este presidente que ya describí, que es un presidente poco interesado en el mundo, que no conoce bien lo que es una política exterior, que no entiende bien para qué sirve la política exterior y que separa, ¿no? Digamos, lo importante es la política interna. Pero por otro lado, lo que hemos visto es una Cancillería activa. Una Cancillería activa que está encabezada por uno de los hombres fuertes del presidente, uno de los hombres a quien el presidente más le ha confiado resolver problemas que no tienen o tienen muy poco que ver con la política exterior. Entonces, allí vimos, digamos, como este modelo paralelo de un presidente, de una narrativa de no intervención, de yo no me pronuncio sobre este problema, ni por el otro, ni por el otro, y una Cancillería activa, sobre todo en la parte multilateral. Debo decir aquí que cuando esta nueva administración toma el poder, ya estaba propuesta la candidatura de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el gobierno la ratifica. Y hoy por hoy está México en su primer año como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Y por otro lado, como yo decía, bueno, en esta misma diplomacia multilateral, algunos de los temas que se manejan en la política exterior son, por ejemplo, el tema de género. Desde luego, en el ámbito multilateral, México ha declarado que tiene una política exterior feminista, y los temas, digamos, de ciudad, medio ambiente, etcétera. Entonces, por allí vemos cierta actividad. Lo que sucede antes de que llegue la pandemia es una política exterior que, diría yo, a pesar de esta actividad de la Cancillería, realmente lo que hace es dirigir toda la energía y toda, pues sí, digamos, toda su actividad a la relación con Estados Unidos. Sorprendentemente, la relación entre López Obrador y Trump fue buena, fue una relación, tuvieron un buen entendimiento, hubo una buena relación, pero lo que sucede es que México limita su política exterior al tema de migración. Una vez firmado el TEMEC, como ya lo mencionó la profesora Somano, realmente lo que importa es atacar el problema de la migración. ¿Por qué? Porque era la prioridad para el presidente Trump. Entonces, lo que hace México es cambiar de una política exterior o migratoria que se había dicho que iba a ser muy abierta, que se iba a dar la bienvenida a los migrantes, visas humanitarias, trabajo, etcétera, a mandar a la Guardia Nacional a contener la migración, sobre todo centroamericana, para que no llegara a la frontera norte. Entonces, lo que vamos a ver durante el gobierno de López Obrador y de Trump es una política exterior de migración principalmente. A eso se limitó la política exterior, y una política exterior que evidentemente servía y sigue sirviendo, debo decirlo, bajo el gobierno de Biden, porque esta presión sobre la migración no se ha ido, a los intereses norteamericanos. Para el gobierno de Estados Unidos, de Trump y de Biden, es muy importante contener esa migración, que esa migración no llegue a Estados Unidos, y bueno, México ha sido el instrumento para cumplir con ese propósito. Y es en este panorama donde llega la pandemia, y es Marcelo Ebrard, el canciller, uno de los hombres fuertes, como ya dije, de López Obrador, a quien se le van a encargar ciertas tareas. Y entre esas tareas está principalmente toda la cuestión de las vacunas. Entonces, aquí lo que tendríamos es una política exterior o una diplomacia, si ustedes quieren, que por un lado sigue cumpliendo, digamos, con esta tarea de contención de migración, y por el otro tiene de manera reactiva, como también nos lo dijo la doctora Jiménez Fibi, pues una diplomacia que tiene que encontrar las vacunas y que tiene que abrirse un cierto camino. Entonces, es nuevamente en el ámbito multilateral donde México empieza a trabajar, Naciones Unidas,
y desde luego también de manera bilateral. Viajes del canciller a conseguir las vacunas, viajes a Rusia, viajes a Argentina, con quien tenemos una especie de acuerdo por el cual Argentina produce la vacuna AstraZeneca y el gobierno de México la envasa. Y esto debo decir entre paréntesis, en el caso de AstraZeneca con apoyo de la iniciativa privada, con apoyo de Slim. Y entonces lo que vamos a tener aquí es esta búsqueda de vacunas que se vuelve muy importante y entonces México vuelve a retomar estas ideas también de hace muchos años de no debe haber patentes, Naciones Unidas debe encargarse de que todos los países tengan vacuna, los países ricos no deben concentrar las vacunas, debe haber cierta cooperación y donación por parte de los países ricos a los países en desarrollo o menos desarrollados, donando vacunas, pero lo cierto es que a pesar de estos esfuerzos, México al mismo tiempo lo ha hecho de manera bilateral y eso es lo que más ha redituado, ¿no? Una especie de se le llama préstamo, pero yo no acabo de entender por qué, de donación o préstamo de vacunas por parte de Estados Unidos. Desde luego nos llega también la vacuna rusa, nos llega la vacuna china, nos llega AstraZeneca. Entonces, aquí lo que vemos sí es, digamos, como una diversificación de las relaciones internacionales por el tema de la pandemia. Y por último, quizá que ya nada más me quedan 5 minutos, decir, y esto no necesariamente tiene que ver con la pandemia, pero creo que es importante mencionarlo, y ya lo dije, este distanciamiento del gobierno mexicano de lo que son ciertos problemas regionales muy importantes, ¿no? Hay buena relación con ciertos gobiernos, ha habido buena relación con ciertos gobiernos en la región, pero no con todos, y desde luego México no se pronuncia hoy por hoy por los grandes problemas regionales, ¿no? Le hace Venezuela, le hace el caso de Nicaragua, etcétera. Allí hay, digamos, un regreso muy claro al principio de no intervención. Y finalmente, esto también ha reflejado que México hoy por hoy no tiene el interés de recurrir a los organismos multilaterales regionales, ni siquiera para la cuestión de las vacunas. Aunque en CELAC, que somos presidentes pro tempore, se mencionó algo el año pasado al principio de la pandemia, lo cierto es que no se han utilizado estos mecanismos, ni CELAC, ni OEA, ni la relación con otros mecanismos subregionales en el Cono Sur para promover, por ejemplo, lo que sería pues toda una política exterior mucho más fuerte en términos de lo que la pandemia ha traído. La pandemia no solamente ha traído la enfermedad, sino que ha cuestionado todo el regionalismo latinoamericano, ha cuestionado la relación con Estados Unidos y ha cuestionado la relación entre los países latinoamericanos. Y lo cierto es que aquí el esfuerzo de México ha sido mucho menor, ¿no? El esfuerzo de México se dio en Naciones Unidas con el mecanismo COVAX, pero no se dio, digamos, regionalmente. SICA tiene algo, CARICOM tiene algo, pero en términos de región, ante un evento de esta magnitud que nos afecta a todos los países, pues nuevamente queda al descubierto la debilidad tan fuerte del regionalismo latinoamericano. Y yo, Feliciano, por allí lo dejaría, habiendo dado pues como una pincelada muy general de la política exterior. Si tuviera yo que resumir, diría principalmente nuestra relación con Estados Unidos, principalmente en el tema de vacunas, evidentemente, de migración, evidentemente entre el tema de epidemia por la frontera. Como ustedes saben, es una frontera que se cerró a cruces esenciales, solamente, pero esos cruces esenciales son muchos y son muy importantes. Entonces, hay una frontera que es también foco de infección y que ahí tiene que ver también la contención de los migrantes, pero yo diría que ahí está enfocada y por el otro lado es la cuestión sumamente reactiva, que también es entendible, digamos, no necesariamente es condenable en términos de sí contar con una política exterior que ayude a lo que está sucediendo en el país, pero como una emergencia, no en el largo plazo
ni planteando una recomposición de las relaciones regionales o de la relación norte-sur, que creo yo que ahorita es una oportunidad muy importante para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Covarrubias, de Colegio de México, por su presentación. Muy interesante sobre la política exterior de México. Hay muchas cosas que son como Brasil y algunas cosas diferentes. Yo me olvidé de hablar cuando empezamos el taller que yo estoy acá sustituyendo al profesor Guilherme Casarões, que está enfermo y no pudo estar aquí con nosotros. Entonces yo voy a hacer una pequeña... voy a hablar un poco comparando las tres charlas con la situación de Brasil, ¿no? Que hay muchas cosas que son muy parecidas y otras que son un tanto diferentes. Por ejemplo, la profesora Fernanda Somoano ha mostrado muy interesante que hay una concentración de poder en el nivel federal en la persona del presidente durante la pandemia. En Brasil, a mí me parece que es lo opuesto. Lo que ha aparecido en Brasil es que hay una desconcentración de poder durante la pandemia en las manos del presidente Bolsonaro, principalmente por las decisiones de la Suprema Corte brasileña, que ha permitido que los gobernadores de la ciudad puedan luchar contra la pandemia con más libertad. Entonces, es interesante porque son dos presidentes que tienen perfil populistas similares, uno más de derecha, otro más de izquierda, pero la configuración institucional del país hay producido resultados diferentes en lo que dice respecto a la concentración de poder. Entonces, Bolsonaro ha perdido poder y ello usa esto a su favor porque es una forma de shift blaming. Él dice, yo tento hacer algo, pero los gobernadores, la Suprema Corte no hace eso. No lo sé. Mi pregunta es, ¿cómo que López Obrador hace ese shift blaming? No sé cómo se dice en español, ¿no? Una tentativa de decir que el problema no es solamente de ellos, pero de los sistemas que no deja ellos trabajar. Entonces, la primera constatación. La presentación del profesor Lori-Ann Jiménez Fibi es muy buena. Es muy similar. Muy similar. Impresionante cómo hay la similaridad de la lucha contra la pandemia en Brasil y México. Y ahí los resultados están ahí. Los dos países son siempre peores. Hay una pregunta que voy a hacer específicamente para Lori-Ann, del profesor David Magallanes, que es muy buena, que hay algunas diferencias importantes en lo que dice respecto a esta política anticientista, que en Brasil no es solamente anticientífica, ¿no? Es algo más. Yo voy a hacer una pregunta un poquito. Y la presentación de profesora Ana Covarrubias, lo interesante es que para Bolsonaro la política exterior es muy importante domésticamente, porque es una forma de conseguir votos. Y fue así en la elección de 2018 y va a ser nuevamente en la elección de 2022. Entonces, al contrario de López Obrador, Bolsonaro es muy interesado en política exterior, pero tiene una acción internacional muy flaca. Obviamente, un presidente que no tiene la capacidad, es aislado completamente internacionalmente por sus errores y porque las cosas que habla y porque ha hecho un alineamiento con Trump muy fuerte. Después que Trump se fue, no tiene mucho que hacer. Pero no es un presidente de bajo perfil para la política exterior. Y su canciller, el primero canciller, Néstor Araujo, es una persona muy fuerte, pero es una persona que se tornó fuerte en la política doméstica de la pandemia. Pero no fue una persona muy fuerte como probablemente el Marcelo Ebrard es en México, lo que dice respecto a la búsqueda por las vacunas. A mí no lo veo en la Cancillería brasileña como el principal actor internacional en la búsqueda de las vacunas, ¿no? Es un poco más complejo en Brasil. La Cancillería está ahí, pero no es lo único actor, el actor central por esta cuestión. Hay algo que tiene que pesquisar mejor en Brasil, ¿sí? Pero la similaridad es que después de que Bolsonaro perdió la disputa política doméstica para el gobernador de São Paulo en las vacunas, porque el São Paulo ha hecho la primera vacuna en Brasil,
Lo que pasó es que la Cancillería empezó a hacer como el México una relación bilateral para las vacunas. No hay una concertación multilateral muy fuerte. Todas las concertaciones son también bilaterales. Entonces, algunas cosas que son similares y otras que son distintas, ¿no? Entonces, no es una pregunta, yo tengo una pregunta para la profesora Fernanda Somoano específicamente, pero yo tengo muchas otras preguntas acá. Yo voy a empezar por las dos preguntas de David, que para mí son muy interesantes, del profesor David Magallanes, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Y yo pienso que la pregunta es para profesora Fernanda Somoano y también para la profesora Laurie Ann Jiménez. Más que guiados por el simple negacionismo científico, vimos una red de ciencia alternativa formada en el gobierno Bolsonaro, compuesta por médicos, científicos disidentes, operadores privados de salud, etc., y que buscaba legitimar una narrativa contraria a las élites científicas establecidas en consonancia con el populismo médico. Hoy, por ejemplo, y esa es una constatación, es lo mismo en México, tiene la misma situación en México. Hay esta ciencia alternativa de la pandemia. Hoy el ministro de Salud de México fue citado por un promotor de hidroxicloroquina y está siendo escuchado en la CPI de COVID que realiza en Brasil. La CPI es la Comisión Parlamentar de Inquérito del Congreso Nacional sobre la COVID. Mencionó los supuestos resultados positivos de la ivermectina en México. ¿Esta red de ciencia alternativa también se creó en México? Esta es la pregunta de David Magallanes a profesora Laurie. Entonces, yo paso la palabra para la profesora Fernanda Somoano y para la profesora Laurie Ann Jiménez, y después yo hago una pregunta para la profesora Ana Covarrubias. ¿Okay? Muchas gracias. Profesora Fernanda Somoano, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera centrarme en la pregunta que hiciste tú, Feliciano, que es la que tiene que ver con esto de cómo hace López Obrador para hacer este shift blaming o, digamos, para culpar a alguien más de lo mal que está haciendo las cosas. Y yo ahí diría dos cosas que son muy interesantes. La primera es que, interesantemente, él insiste en que lo ha hecho muy bien. O sea, él no tiene, digamos, tanta necesidad de culpar a nadie porque en su discurso él considera que la pandemia la hemos, tan es así que Lori lo mencionó hace rato, él ha dicho, no sé, cientos de veces que domamos la pandemia desde el día 2. Entonces, por un lado, digamos, insiste en que México ha hecho las cosas bien, y por otro, cuando hay que culpar de algo, pues básicamente lo que hace es culpar a la oposición. Y a la oposición puede ser o bien los partidos o bien los gobernadores de los estados que no, digamos que no gobierna Morena, ¿no? Y que gobierna el PRI o el PAN o el PRD. Y a los medios de comunicación que, como ya les mencioné, pues también, digamos, son considerados como sus enemigos, que solamente, digamos, publican las cosas que son, que están mal y solo las cosas que se han hecho de manera errónea. Con relación a la otra pregunta, que yo creo que esa la va a poder contestar mucho mejor Laurie Ann, que es este asunto de ciencia alternativa en México, hasta donde yo sé, a ver, sí hay voces críticas, y digamos, yo sí he visto, digamos, a científicos, bueno, yo creo que Laurie Ann de hecho es un ejemplo de científicos que han expresado de manera pública pues su, digamos, descontento y su desacuerdo con cómo se ha manejado la pandemia, pero de eso a que haya, digamos, algo más formado, no sé, una red o algo como lo que mencionas que hay en Brasil, hasta donde yo sé, yo no lo he visto en México, pero creo que Laurie Ann lo puede quizá contestar mejor que yo. Gracias. Muchas gracias. Profesor Laurie Ann. Sí, sobre esa pregunta, primero abordando la pregunta inicial, creo que también
uno de los chivos expiatorios del shift blaming que hace mucho el presidente López Obrador, y esto lo hace reiteradas veces, diario quizá, es culpar a los gobiernos anteriores, a cuando el neoliberalismo, creo que no puede dar un solo discurso sin repetir los neoliberales, los conservadores, cuando todo era culpa de ellos, ¿no? Hace mucho eso, pero en fin, para abordar la otra pregunta, me parece muy interesante esto. Hay movimientos muy importantes y que tienen mucho empuje y seguidores de esta naturaleza, como los científicos o personas de corte científico, de corte médico, que se van por la anticiencia, es decir, por teorías de conspiración, las vacunas nos van a poner un chip, nos quieren matar a todos, hay que utilizar hidroxicloroquina, como el presidente de ustedes, Bolsonaro, estuvo empujando tanto el uso de la hidroxicloroquina como lo hizo Donald Trump, ¿no? Ahora, y etcétera. Aquí en México un empuje grande para el uso de el dióxido de cloro, y era un grupo que venía de Sudamérica y de Europa. En Europa, en Estados Unidos y en algunas partes de Sudamérica, estos grupos son muy grandes, influyentes y con muchos seguidores. No tanto así en México. ¿Existen? Sí, existen. Hemos tenido algún problema con esto, principalmente al inicio de la pandemia, con el empuje del dióxido de cloro, que creo que fue lo más difundido erróneamente. Después, pero en realidad la desinformación y la anticiencia o este negacionismo de la ciencia, lamentablemente en México, ha venido principalmente de los niveles altos de gobierno, no de estos grupos satélites, que en México existen los antivaxxers, los terraplanistas y todos estos grupos conspiracionistas, pero no tienen en México todavía esa influencia amplia que tienen en otras partes. Entonces, este estudio, me parece importante esta persona que mencionó en su pregunta lo de la ivermectina. Esto es un ejemplo muy claro de la desinformación que viene desde el gobierno. Este fue un estudio muy mal hecho, que no está publicado, está en un como preprint, es un preprint que no creo que alguna revista lo publique como está, porque quieren decir que la ivermectina, en un estudio que no sigue la metodología científica adecuada, que no es un ensayo clínico, ellos concluyen de forma realmente muy inadecuada que la ivermectina llevó a muchos mexicanos a salvar sus vidas, ¿no? Porque este es el medicamento que ponían en unos kits que daban a los enfermos. Le ponían paracetamol, ivermectina, pero hay que recordar, México ha abusado de los antibióticos como casi ningún otro país lo ha hecho. Ha abusado enormemente de los antiparasitarios, la ivermectina, de los antibióticos como la citromicina, que las ha dado indiscriminadamente a los enfermos sin ninguna base científica, y esto ha venido del gobierno, no de los grupos satélites. Muchas gracias, profesora Lorianne. Es muy bueno saber que en México no es tan grave la situación de esta ciencia alternativa, porque acá en Brasil es un problema estructural de la lucha contra la pandemia, no hay duda. La pregunta a profesora Ana Covarrubia tiene que es bajo que contestó un poco, pero bajo lo que he dicho anteriormente, porque si acá en Brasil la política exterior y también la política exterior hasta la pandemia será algo fundamental para las elecciones de 2022, es lo mismo en México, pasa lo mismo. Ahora, López Obrador era un presidente de bajo perfil para las cuestiones internacionales. Ahora nosotros tenemos una pandemia que la solución de la pandemia pasa por las cuestiones internacionales estructuralmente, porque tiene que
tiene que buscar las vacunas en el exterior. Pero esto ha cambiado la perspectiva del presidente para hablar de temas internacionales desde un punto de vista electoral. O en México la situación doméstica es muy fuerte, muy más decisiva, y las cuestiones domésticas internacionales no son importantes para la política exterior. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias. Yo diría que no va a ser un tema electoral ni para las elecciones que vienen en 2 semanas, ni para las elecciones del 25, si bien calculo. 24, perdón. Gracias. Y no creo, digo, a menos de que algo suceda de aquí hasta el 24, pero no creo que se vuelvan un tema fundamental de la política exterior, perdón, de la elección, porque el presidente, a pesar de todo, sigue siendo todavía un presidente que los temas internacionales no le acaban de interesar. En las reuniones se conecta cuando le toca participar, se desconecta después, cuando tiene que hablar con Kamala Harris, se conecta un momento, se vuelve a desconectar, en fin, no vemos un presidente que realmente se esté dando cuenta que finalmente la pandemia, por algo se llama pandemia, es, digamos, global, ¿no? Y que el problema vino de fuera y la solución también está muy mezclada la cuestión interna con la cuestión externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no pensaría que se convertiría en un tema para las elecciones. Sin embargo, debo decir, sí tiene un efecto en términos de lo que va a ser esa elección muy importante, que es fortalecer al canciller como candidato para la presidencia, ¿no? Entonces, allí sí estamos viendo una personalidad que ahorita tiene una importancia fundamental porque ha sido a Cancillería se le dio todo el tema de vacunas. La Secretaría de Salud simplemente no aparece, ¿no? Y uno pensaría, bueno, si son las vacunas, por lo menos debería estar ahí Cancillería con salud. Y es en realidad Cancillería quien ha llevado todo el trabajo. Y todo mundo sabemos que Marcelo Ebrard es uno de los precandidatos, por llamarlo de alguna manera, para la próxima elección presidencial. Entonces, sin que se convierta en un tema electoral, sin que se convierta en uno de los temas políticos fundamentales, sí afecta en términos de fortalecer a un candidato que finalmente va a poder decir, yo hice todo esto y yo fui quien finalmente trajo las vacunas y gestioné muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que puede afectar las elecciones sin ser necesariamente un tema electoral importante. Muchas gracias, profesora Ana Covarrubias, muy interesante. Es casi similar a Brasil, porque para acá el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil no fue Ernesto Araújo y no es Carlos Lofranza. Lo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil es Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente. Ello ha el control de los temas internacionales desde un punto de vista electoral. Para ello es importante para la próxima elección en 2022, pero para ser candidato nuevamente a diputado federal, para ello es fácil ser electo diputado federal porque necesita 300,000 votos solamente en la provincia de São Paulo. La última elección ha tenido como 1,5 millones votos, entonces pero para ello es muy importante. Y ello es una de las personas que hablan que puede ser el candidato de Bolsonaro en una otra elección presidencial, no de 2022, para 2026, uno de los hijos de Bolsonaro que puede ser. Entonces, en la cuestión internacional también es un poco, es importante para ello, es importante por cuestiones electorales, pero no es tan temprano como es en México, ¿no? Tiene un candidato muy fuerte. Es muy interesante la comparación. Y entonces yo tengo muchas otras preguntas ahora, pero ahora es como 6:15 en Brasil. No sé si yo tengo que hacer algo para Sebri. Luciana, tengo que decir algo para encerrar el taller, ¿no? Muchas gracias, Feliciano. Gracias por la moderación. Muchas gracias a las profesoras Ana Covarrubias, Lorien y Fernanda Somono. No sé si quieren decir unas últimas palabras, pero estamos llegando al fin de este panel. Bueno, fue un placer, un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias a todas.
Gracias, Al Feliciano. contrario, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias Hasta por la luego. invitación. Saludos. Hasta luego. Ah, obrigado. Gracias.